señores de Nacay, señoras y señores, después de dos exposiciones tan magníficas como las que acabamos de oír... no se oye. ¿Oigo? ¿Y ahí? Después de dos exposiciones tan magníficas como las que acabamos de oír, queda casi muy poco por decir. Por suerte, la parte final de lo que yo pensaba hablar hoy se refería o se refiere a dos adiciones a la próxima constitución que rija en Cuba, bien sea la del 40 con modificaciones o la que fuere. Y estas adiciones hay que hacerlas porque cuando se terminó de hacer la Constitución de 1940 fue en 1940 y desde entonces para acá han pasado muchos años y se han producido cambios en el mundo y peligros en el mundo que tenemos que confrontar. El primer peligro, y no tengo que explicar en qué consiste, es el comunismo. Es preciso que en el futuro se evite un régimen comunista, o como piadosamente se le llama ahora, socialista. ¿Cómo se evita eso? No se evita con un artículo que diga se prohíbe el comunismo, se prohíbe el socialismo, porque ustedes todos recordarán cómo en Cuba, en un momento, y no había esa prohibición, pero en un momento que el comunismo se convirtió casi en una mala palabra, el Partido Comunista se cambió su nombre y fue el Partido Socialista Popular, y resuelto el problema. No puede ser un cambio de nombre, tiene que ser un cambio de raíz. Tenemos que ir a la yugular. A la yugular. ¿Y cómo se hace? ¿En qué consiste la esencia del comunismo o socialismo? En que el Estado sea el dueño de todo lo que hay. De todas las empresas, de todos los negocios, de todo. Entonces, la forma de evitar eso es un artículo que diga que el Estado no podrá ser dueño o temporal o permanentemente de ninguna empresa de lucro, ya sea comercial, agrícola o industrial. Si usted le prohíbe al Estado hacer eso, ya no puede existir un régimen socialista. Y cuando intenten un partido socialista o de tipo de corte socialista, una confiscación de bienes, es inconstitucional y ahí mismo se termina. Eso es, a mi juicio, muy importante que nosotros en el futuro dejemos eso bien aclarado y resuelto para siempre. La segunda cosa que voy a mencionar es un peligro también que ha surgido, que existía, pero no tenía relevancia en la época de la Constitución del 40, inclusive muchos años después, que es el Islam. El Islam, para mí, no es una religión, es un sistema de opresión, de conquista, de sometimiento de otros pueblos, como lo fue en su tiempo el nazismo. El nazismo pretendía dominar, imponer la superioridad de la raza germánica sobre todos los pueblos. Y ya saben en qué terminó aquello. Los campos de concentración con las torturas y demás. Nosotros tenemos que evitar, porque ellos lo han dicho claramente, yo no estoy inventando nada. Todos ustedes saben que es así. Han proclamado que el califato universal, y lo hicieron cuando pudieron en la Edad Media, conquistaron África, conquistaron casi toda España menos Asturias, y conquistaron los turcos después los Balcanes. Gracias a muchas luchas, que en España fue la Reconquista, y después fue
las luchas contra los turcos, por ejemplo, que tuvieron su punto culminante en la batalla de Lepanto. Si entonces, gracias a eso se les pudo detener, pero ellos siguen con la misma aspiración y no se callan, no se ocultan para proclamar que esos son sus objetivos. El tirano de Irán habla del andaluz, de recuperar el andaluz, que es España, porque ellos consideran que eso era un territorio que legítimamente habían conquistado y que legítimamente les sigue perteneciendo, y que son, los españoles son unos ocupantes de propiedad de ellos. Nosotros tenemos que estar claros que el Islam no podemos seguirla tratando como una religión por el hecho de que 5 veces al día toquen el suelo con la cabeza. El Islam es un credo político, igual que el nazismo, que aspira a someter otros pueblos o todos los pueblos que haya en la tierra. Y esas dos cosas deben preverse en una constitución del futuro, ya sea una constitución de corte de la de 1940, con las modificaciones que fueran necesarias, entre ellas, y para referirme a ese tema, el único punto que yo radicalmente discrepo es el del sistema semiparlamentario. No creo que el sistema semiparlamentario se aplique y sea bueno para un país latino, como somos nosotros, que somos muy emocionales. Y bastaría una discrepancia con un ministro para inmediatamente ver cómo se le plantea una crisis. Además, fracasó por las razones que se han dicho ya aquí. Se le planteaba una crisis a un ministro y se nombraba el subsecretario en su lugar. No creo que eso funcione. Eso no es para un pueblo latino. Eso quizás sea, si los franceses les gusta, magnífico, pero no creo que sea el punto principal que nosotros debamos tener. Por lo demás, creo que, como dije anteriormente, que las brillantes presentaciones de los señores que me precedieron en el curso de la palabra han agotado el tema, y yo no voy a ser quien los aburra a esta hora de la noche, volviendo a repetir cosas, lugares comunes con los cuales yo coincido y ustedes también. Así que les doy las gracias y muchas buenas noches.